Okay, hello everybody. Welcome to your English class. We're going to begin with today's class. We are on Tuesday, and we are going to begin in reading the versicle for this week. Remember, we are talking about the beatitudes, and here we go to the seventh beatitude, and is peacemaker, to be peacemaker. Well, here we have Matthew 5:9. The Lord say to us, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." This is according to the New International Version. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase del día de ahora con el versículo de esta semana, que se encuentra en Mateo 5:9. Ayer comenzábamos a hablar de este término de peacemaker, y decíamos pues que es pacificador. Quien procura pues la paz con otros. Hoy vamos a ir a Bible Hub y vamos a echarle un vistazo a otras traducciones. Vamos a ponerle atención más que todo a quizás el cambio que puede haber del vocablo peacemaker en algunas versiones. Hemos estado leyendo la New International Version. Ahí es donde aparece el vocablo peacemaker. En la New Living Translation, pues ya hemos visto que esta versión no usa blessed al principio, sino que utiliza God blesses, es decir, Dios bendice those who work for peace. Aquí hay un cambio, porque cuando hablamos de un peacemaker, es la persona que es pacificadora, es un nombre, pero aquí está más en términos de la acción. Aquí nos dice, who work for peace. Dios bendice a aquellos que trabajan por la paz. For they will be called the children of God. La siguiente parte es bastante similar a la idea, ¿verdad? Por eso ellos serán llamados los hijos de Dios. Luego tenemos English Standard Version. Aquí nos dice, blessed are the peacemakers, for they should be called sons of God. Nuevamente vuelve a aparecer el vocablo peacemakers. Cambiamos lo de will por should, ¿verdad? Que hemos dicho que es una forma alterna de ver el futuro. En la Berean vuelve a aparecer peacemaker y en estas, bueno, en la English se me olvidó mencionar, en la English Standard y en la Berean ya no se habla children of God, sino que se utiliza el vocablo de sons of God. Recordemos que children es literalmente niños, pero puede ser aplicado, ¿verdad? Para referirse a los hijos también, a los hijos de una pareja, por ejemplo, son los children. Este otro es cuando se usa sons, pues es más el hijos en masculino, ¿verdad? Es el masculino. Porque recordemos que en el inglés existen dos términos, existe son y existe daughter, para distinguir entre hijo e hija. Pero con children se estarían abarcando todos. Luego vamos a ir a la King James, ¿verdad? Que es, digamos, de las más antiguas. En la King James antigua nos dice, blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. No mucho cambio. En la New King James, casi igual, no hay mucho cambio. En American Standard Bible siempre aparece peacemaker, aparece son of God. En la New American Standard aparece peacemaker y son of God, muy similar. En la Legacy va por el mismo camino y vamos a quedarnos con la Amplified Bible o la Biblia amplificada. Bueno, nos dice, blessed, y nos explica, spiritually called but with loud joy in God's favor. Les decía, es interesante que cada vez que vamos a ver una bienaventuranza, el término al principio de la palabra blessed es cambiado, es con una explicación diferente en cada una de las bienaventuranzas. En esta nos dice, es la persona espiritualmente calmada, dicen, que tiene una vida que se goza en los favores de Dios. Así lo podríamos ver, en los regalos o en los favores que Dios nos da. Y luego aparece, are the makers and maintainers of peace. Esta le agrega dos cosas. Son, primero, los hacedores. Y en segundo lugar, maintainers, los que mantienen o procuran, podría ser otra forma. Podríamos bien decir, benditos aquellos que hacen y mantienen la paz.
o benditos aquellos que hacen y procuran la paz. Porque alguien que da mantenimiento a algo es alguien que procura que eso esté bien y que se cuide. Y luego dice, for they will be called some of God. Nos dice, expresses his character in. ¿Qué nos está diciendo? Que esto de ser llamados hijos de Dios es básicamente porque Dios procura la paz. Es decir, si vemos uno de los títulos del Señor Jesucristo, es que Él es el príncipe de paz. Entonces, es obvio que si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y nos consideramos hijos de Dios, pues debemos imitarlo a Él y procurar la paz, la peace with everybody. De hecho, lo voy a dejar para la siguiente clase que vayamos a ver el dictionary.com, solo la palabra peace, y vamos a ver hacia dónde nos lleva la palabra peace. Y se van a dar cuenta cómo es de maravilloso el estudiar la palabra de Dios y aprender de ella inglés. ¿Por qué razón? Porque cuando usamos dictionary.com es una plataforma que nada tiene que ver con la religión. Cuando lo llevo a dictionary.com, eso es puro pensamiento humano. Pero dentro de ese pensamiento humano van a ver cómo se figura en todo esto el pensamiento divino. Ahí está, y es obvio. Dios hizo al ser humano con cierta capacidad de razonamiento, y aunque el hombre lo niegue 1000 veces más, el Señor se va a hacer presente. Well, that gonna be all. Vamos ahora a past simple tense. Estamos estudiando el pasado simple. Ayer estábamos dando las nociones, ¿verdad? Y hacíamos la comparativa entre el pasado simple y el presente simple en términos del uso del to be y en términos del uso de los verbos que en el caso del past simple tense se vuelven los regulares e irregulares. Nos quedábamos acá explicando algunos usos del past simple tense de acuerdo a esta infografía. Ya habíamos hablado que es para completed action. Las acciones que en el pasado fueron terminadas, pues son parte del simple past. A veces eso nos confunde porque pensamos que solo porque algo ocurrió en el pasado se terminó. No necesariamente. Hay acciones en el pasado que posiblemente no llegaron a un culmino. Es decir, no tuvieron un principio y un final. Tuvieron un principio, pero nunca llegaron a terminarse. Bien. Entonces, cuando esas acciones cumplen con el requisito de tener un inicio y un final en el pasado, y que ese inicio y el final nos declara que la acción quedó completa, ahí es donde se usa el simple past. Pero también decíamos que cuando en el pasado se dan una serie de eventos y un evento fue en la línea temporal uno detrás del otro, ocurrió primero después este y después este, podemos hacer un listado de esos eventos. Y tenemos ahí un ejemplo. Dice, I finished the work. Esa es la primera acción. Ese es el primer pasado simple. Yo terminé de trabajar. Y luego dice, walk to the beach. Caminé a la playa. Segunda acción. O sea, no pudo haber seguido a caminar a ese lugar si no salía de su trabajo, si no completaba su actividad. Y la última dice, and found a nice place to swim. Y encontré un buen lugar para nadar, pero no podía haber encontrado ese lugar si no hubiese estado en la playa. Entonces, este orden debe de seguir un proceso que en el pasado se fue dando paso 1, paso 2, paso 3, por así decirlo. Acción 1, acción 2, acción 3. Nótese que en ese ejemplo tenemos finish. Finish es el verbo infinitivo, pero finished es el pasado. Y es un pasado regular. Y es de los que se pronuncian como una D. Finish, D. Es una D. No es finish head, no es finished. Es la D, la que suena al final. Luego tenemos el de walk, que es igual que work, que en este caso termina con k. Por lo tanto, eso nunca lo vayamos a pronunciar como walked. No, es walked. Walk, walked. Con una t al final. Walk to the beach. Caminé en la playa. And found es el pasado de find, de encontrar. Found es un pasado irregular. Por lo tanto, el pasado irregular se escribe diferente. And found a nice place to swim.
Bueno, ahí estaríamos entonces ya dos usos, pero hay un tercero que dice to express habits in the past. Y aquí es donde hay esa como correlación, ¿verdad? Es como una dualidad. Cuando me refiero a una dualidad, significa que los duales existen en muchas ciencias, existen en la naturaleza, y corresponde a que yo solo intercambio ciertos elementos de un concepto en otro y obtengo el concepto opuesto. Entonces, si nosotros vemos el pasado simple y el presente simple como un dual, significa que son simple tense y que se rigen bajo ciertas reglas similares, pero que son diferentes a la vez. En este caso, recordarán ustedes que el presente simple lo utilizamos para las daily routines. Las daily routines son present habits. ¿Qué significa? Que en el presente simple, todo lo que eran rutinas diarias o nuestros hábitos diarios o lo que acostumbramos a hacer, decíamos, hay que usar presente simple para ello. Y no podemos usar presente progresivo para los hábitos o nuestras acciones cotidianas. Vean qué curioso. Cuando vamos al pasado, vamos a involucrar las cosas que solíamos hacer. Lo que solíamos hacer era un hábito de mi pasado, pero que ya lo dejé de hacer. Ya en el presente no lo continúo haciendo. Entonces, ahí está la relación. Si el presente simple usa los hábitos actuales, el pasado simple usa los hábitos pasados o lo que dejé atrás. Tenemos ahí una expresión y comienza con una cláusula condicional que es when. When I was young. Lo traduciríamos cuando yo era joven. When I was young. Vean que en esa oración está un was. Significa que nos están ubicando ya automáticamente con pasado simple utilizando el to be. Luego tenemos I watched lots of television. Viene de watch. I watched lots of television. Es el pasado regular para el verbo watch, que sería como miraba un montón de televisión. Every day after school, todos los días después de la escuela. Bueno, ya nos aclaró, eso era cuando era joven. Actualmente ya no tengo tiempo, actualmente ya no hago esa rutina. Ya no puedo ver tanta TV porque ya soy un adulto y tengo más responsibilities o responsabilidades. Entonces, todos los hábitos que dejamos de hacer o los past habits estarían involucrados en lo que vendría siendo este topic, ¿verdad? Entonces, a tomar en cuenta. Y el último uso que vamos a ver por acá se refiere a los status verbs. En los status verbs tenemos verbos que lo que permiten es referirnos a es un grupo de verbos, mejor dicho, vamos a nominarlos a eso como un grupo de verbos que se llaman verbos estáticos o de estados, que dependen de estados. Significa que esas situaciones o esos verbos que vamos a leer ahorita pueden variar, son como estadios temporales. En donde vamos a asumir, ¿verdad? La situación que eso puede cambiar de un momento a otro. Eh, Cuando hablamos de un estadio, significa que en un momento, si lo vemos en el pasado, en un momento fue así, pero ya no lo es. Esos stated verbs también se pueden usar para el presente, que significa que ahorita en el presente eso es así, pero en un futuro ya no lo será. Los stated verbs se encuentra have, pero no en términos de tener algo, sino de own, que significa poseer algo. O sea, que yo poseo algo. Cuando hablamos de posesiones, significa que de alguna manera las compré y así como las compré, las puedo vender o las puedo perder. Luego tenemos be, think en términos, think es pensar, pero este es en términos de creer algo. Es decir, cuando lo usamos en pasado es como, bueno, yo creía esto, pero hoy sé que no es así. O yo pensaba que esto era así, pero hoy me doy cuenta que no es así. Ahí se asemeja bastante now también, ¿verdad? De conocer algo. Bueno, yo conocía que esto era así, pero hoy me doy cuenta que no es así. Dislike
¿verdad? ¿Qué es disgustar? ¿Qué significa esto? Que se dice que muchos, a medida que crecemos, nuestros paladares van cambiando. Hay alimentos que quizás si estamos en edades entre la preadolescencia, ¿verdad? O la infancia, hay alimentos que no nos gustaban de niños, pero hoy que hemos crecido nos gustan mucho. Pero de niños decíamos, guacala, qué feo eso, it's ugly for me. Entonces, el dislike antes me desagradaba esto, hoy me gusta. Need, necesidad, antes necesitaba esto, hoy ya no, porque ya lo tengo. Aún es otra forma de decir poseer cosas, tener cosas materiales. Y wish, pues desear cosas. En el pasado, I wish something. Deseaba algo del pasado, pero hoy ya lo tengo. Por eso se llaman stated verbs, porque son como verbos en donde tenemos estadios que nos dicen, bueno, tiempo atrás esto era válido, pero en la actualidad ya no. El ejemplo que tenemos por ahí dice, he had a small quotation that woods. He had a small quotation that woods. Vendría siendo como, bueno, él tuvo, porque está el had en pasado. Have, su pasado es had, es un verbo irregular. Y en ese sentido, ¿verdad? Un cottage es como una cabaña, ¿verdad? Él tuvo, podríamos decir, una pequeña cabaña y los woods son los bosques, en el bosque, podríamos decir. Entonces, ¿qué significa? Es un stated en el sentido de que esa cabaña ya no la tiene. La perdió, la vendió, whatever, lo que haya sucedido, no importa. Lo que importa es saber que es en un tiempo la poseyó, pero actualmente ya no. Entonces, todos estos verbos que están listados acá se suelen utilizar en ese sentido, en términos de cosas que en el pasado las teníamos, lo pensábamos, lo creíamos, lo sabíamos de cierta manera, nos disgustaba, necesitábamos tal cosa, deseábamos tal cosa, pero que en nuestro present eso ya no es así. Bien, ahí llegamos con esa parte de esa explicación. Ahora, vamos con lo que vendría siendo el past simple tense, ya una explicación más en detalle. Dice, is used to refer to action that were completed in a period in a time period before the present time. In the simple past, the process of performing the action is not important. What matters is the action was completed in the past. The action may have been in the recent past or a long time ago. Bueno, aquí en este texto ya hay varias expresiones. Por ejemplo, el verbo used, que podríamos decir se solía, ¿verdad? O es utilizado, se utilizaba, ¿verdad? El past simple tense se utilizaba o se utiliza, digamos, para acciones que es were. Ahí está el was were completed, que fueron completadas, dice, en un periodo antes del presente. Es un proceso, dice, en el cual el desarrollo de la acción no es tan importante. What matters, lo que importa, dice, is the action was completed in the past. Es que la acción se haya completado en el pasado, no tanto el proceso. Y aquí hay algo interesante. Past simple es lo que ocurrió 10 minutes ago, es lo que ocurrió 1 hour ago, es lo que ocurrió 1 day ago, es lo que ocurrió 3 days ago, es lo que ocurrió 3 months ago, es lo que ocurrió 3 years ago, es lo que ocurrió 30 years ago, no matter about the time. El pasado es pasado, no importa si fue hace 5 o 10 minutos o si fue hace 10, 20 o 30 años. Todas esas acciones ya caben en el past simple. Entonces, el past simple no debemos de pensar que lo vamos a utilizar para acciones que ocurrieron hace demasiado tiempo o mucho tiempo atrás. No, puede ser el pasado reciente o muy anterior. Ahora nos dice, one of the most common tenses in spoken English es uno de los más comunes y los más frecuentes. Y por eso debemos prestarle atención. Luego dice, using the simple past tense. The simple past is used for action that started and finished at a specific time in the past.
It's also possible to use the simple past in a sentence without a specific time, but it must have previously been made clear that the speaker is referring to the finished period. Bueno, importante, el pasado pues ya sabemos que se usa para acciones, started que iniciaron, and finished que terminaron en un tiempo específico. Ahora nos dice que hay expression time, hay expresiones de tiempo y vamos a irlas conociendo. Una de ellas es ago. Ago es para ubicarnos en el pasado. Last es otra de ellas. Cuando decimos last week, last Sunday, last Monday, todo eso es como el pasado, ¿verdad? El pasado, la semana pasada, el día pasado, etcétera. Pero se nos aclara que podemos hacer oraciones sin necesidad de utilizar esos periodos de tiempo, pero que normalmente ya se tiene que tener un contexto con quien estamos hablando, ¿verdad? O quien está como oyente nuestro de que eso es algo que ocurrió en el pasado. Tenemos un ejemplo, dice, I saw a movie last week. Yo vi una película la semana pasada. Entonces, I saw, ahí está el past tense. A movie es un complemento. Y last week también se dice, puede ser parte del complemento. Algunos autores de gramática dicen, bueno, movie last week es el complemento de la oración. Pero hay otros que les gusta separar las expression time. Y dicen, vaya, estamos de acuerdo que I es el sujeto, saw es el verbo en pasado, luego a movie es el complemento y last week es la expresión de tiempo. Entonces, las expresiones de tiempo vienen a sernos complementarias en una oración en términos de especificarnos cuándo eso ocurrió. Pero yo bien podría decir solo, hey, I saw a movie, sin especificar cuándo fue. Y siempre seguirá siendo un simple past. Luego dice, the past simple is used to describe several actions that were completed in the past. Lo que veíamos anteriormente, muchas acciones, eso es several actions, muchas acciones que se completaron en el pasado. Tenemos el ejemplo, I finished work, walked to the beach, and met my friends. Bueno, esta es parecida a la que estaba en el ejemplo anterior. Terminé de trabajar, dice, I finished work. Luego está una coma, walked to the beach. Caminé a la playa, and met my friends. Met. Meet, el que lleva dos letras I, meet es reunirse, encontrarse con alguien. Met es el pasado de meet. ¿Qué significa? Que estamos ante un verbo que es de, o que pertenece, mejor dicho, a los verbos irregulares. Los primeros dos ya los habíamos visto que son verbos regulares. De manera rápida vamos a identificar los verbos regulares e irregulares en la terminación. Los que terminen con eso de la ed, ya automáticamente debemos irnos acostumbrando a que esos son verbos regulares. Mientras que si la escritura varía, ¿verdad? Y es una pronunciación diferente la que vamos a ir haciendo, ya estaríamos hablando de irregular verbs. Okay, but here we have something else. Tenemos algo más. The simple past is used to describe a process that started and finished in the past. Bueno, puede ser para describir procesos. En esta parte donde ya hablamos de procesos, o sea, no estamos diciendo la acción propiamente, sino que queremos decir how long, cuánto duró esa acción. En este uso es donde el pasado simple se va a poner así a la par del pasado progresivo. Recordarán que en el presente simple había una situación en donde el presente simple se ponía a la par del presente progresivo y decíamos, mire, da casi lo mismo si usted lo dice en presente simple o si lo dice en presente progresivo, al final de cuentas el mensaje es el mismo. Entonces, aquí en este uso, cuando querramos hablar de un periodo que duró un proceso o que se extendió un proceso en el pasado, el past simple se va a poner casi a la par de lo que va a ser el past progressive, que es el tema que se viene al terminar este.
Ahora nos dice, in this case, the process of the action is long and is used by a specific time periods. Hay expresiones que son propias para este uso, como the whole, que sería lo entero, the whole year, el día entero, o maybe all day. La palabra whole se utiliza en muchas partes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se compra la milk, cuando se compra la leche, ahí va a ver usted que dice whole milk. Es la leche entera. Entonces, whole significa entero. Entonces, cuando lo usamos con una expresión de tiempo, the whole day es el día entero. The whole afternoon, la tarde entera. The whole year, el año entero. Hay un ejemplo. I lived in Italy for 5 years. Miren, ahí encontramos un pasado regular de live. Los que terminan en letra E solo se les agrega la D. Yeah, lived. I lived in Italy. Y luego está un for. ¿Se recuerdan de que era una preposición, verdad? Que significaba para decir por. Entonces, esto de 5 years quiere decir for 5 years, por 5 años. Si queremos expresar ese tipo de oraciones donde establezcamos el periodo que duró esta acción, podemos usar for y el time. For 5 days, por 5 días. For 2 days, por 2 días. For 10 hours, por 10 horas. Se suele usar mucho estas expresiones. Y vamos a ver un uso más. Dice, the simple past also be used in sentences that describe past habits. Se usa para describir los hábitos pasados. Dice, these sentences have the same purpose as the expression used to. It should be clear in this kind of sentences that the action referred to is a habit. Time expression like always, often, usually, and never can use to underline these. Ok, interesante. Recordamos que cuando veíamos el presente simple, veíamos lo de las rutinas, comenzábamos a ver lo que eran adverbios de frecuencia y vimos estos que están acá. Aquí vuelven a aparecer los frequency adverbs. Y miren, nótese que se utilizan nuevamente para indicar con qué frecuencia hacíamos cosas en el pasado. Para este uso se puede hacer como una oración normal del pasado simple, pero hay que poner una condicionante. La condicionante siempre va a ser, digamos, la cláusula when. Dice, I often play soccer. Bueno, hasta allí es una oración en pasado simple. Yo con frecuencia, I often played soccer. Yo con frecuencia jugaba fútbol. Y aquí viene la cláusula condicionante. When I was a young man. Cuando era un hombre joven. ¿Qué significa? Que ahorita ya es mayor, ya no está joven, por algún motivo, ya sea que las rodillas no le funcionan, que ya no le queda tiempo, que ya no juega, dejó de jugar, ya no lo hace. Entonces, cuando se usa de esta manera, debemos estar conscientes que lo que buscamos decir es que yo solía hacer esto. Y solía implica ya no lo hago. Bien. Por eso, esta oración se puede plantear de otra manera, con el used to. Lo vamos a poner aquí a la par. Bien. Si lo hiciéramos con used to, deberíamos decir algo como lo siguiente. I used to, yo solía, eso estamos diciendo con used to, I used to, yo solía, I used to play, y miren que aquí ya no se necesita el pasado de play, porque en este caso lo que absorbe el pasado es este, o sea, es el verbo use, que es usar, pero cuando decimos use, I used to, I used. Recuerden que lleva la D al final. Use, uses. I used to. I used to play. Solía jugar. I used to play soccer. I used to play soccer. Yo solía jugar fútbol. Y aquí, when. Lo demás quedaría exactamente igual.
When I was, y le podemos quitar lo de young man, solo dejar when I was young solamente. Y se entenderá, when I was young. Entonces, con eso estamos usando una cláusula condicional, ¿verdad? Que esa cláusula es importante, es when, porque establece que eso es en el pasado. I used to. Solía, I used to play. Bueno, aquí estaría un to de más. Pero se me fue uno de más. Solo sería I used to play. I used to play soccer when I was young. Entonces, ya sea que usemos la oración que está en el ejemplo I often o I use, da la misma idea. ¿Cuál es la diferencia? Que en la segunda no estamos dando un adverbio de frecuencia. Si mi intención es decir la frecuencia con lo que yo hacía una actividad, pues sería mejor usar un adverbio de frecuencia como always, never, sometimes, usually, often y un verbo en pasado. Si mi intención es centrarme en decir con qué frecuencia solía hacer algo. Pero si mi intención es solo dar a conocer que yo solía hacer eso, es una actividad que era parte de mi rutina pasada o de mis pasados, de mis hábitos pasados, pues nos vamos mejor con el I used to. Bueno, y para cerrar con esta página, tenemos un pequeño cuadrito que nos dice, para las afirmativas hay que usar la terminación ed, por ejemplo, jump se le agrega ed, pero jump es de los que terminan en p. Ese no es un sonido vibrante. Entonces la pronunciación va como I jumped, I jumped. Más adelante vamos a estudiar eso de las pronunciaciones. You ate es el verbo eat, es irregular y se escribe de esa manera en pasado. Cook es de los que terminan en sonido k, es igual que la p, que no es sonido vibrante, por lo tanto se dice he cooked, he cooked. Ojo, no es jumped ni es cooked. De hecho, en ningún momento vamos a decir ed. En ningún momento vamos a decir ed con estos verbos. Luego tenemos she wrote, que es el pasado de write, que es irregular. Luego dice it run. It run. Bueno, este es de los irregulares. Run es normalmente como lo pronunciamos, pero en pasado lo vamos a decir como run, run. It run. Es una que cambia el sonido. Ese verbo es interesante porque tiene la misma escritura, pero se debe hacer un sonido diferente en el pasado. Run, como con A. Run, run. Y en presente es run. Luego tenemos el otro que es shout. Este termina en T. Por lo tanto, lo que se hace es un sonido ID, como id. We shouted, de gritar. Ese se lee también diferente. Lo vamos a leer como you read, como read y no como read. Read es para el presente, read es para el pasado. Y luego tenemos they open, termina en N, que es vibrante. Por lo tanto, they opened. They open. Ojo, no es opened, no, es open. They open. Estos vamos a verlos más adelante en un material aparte para saber cuáles son las reglas de pronunciación, ¿verdad? Porque a veces eso nos confunde de saber cuándo va a sonar, porque esa terminación ed suena de tres maneras diferentes, dependiendo de en qué termina el verbo. Ahora, cuando vamos a lo negativo es más fácil, porque ahí nos tenemos que olvidar de eso y vamos a pronunciarlos tal y como los pronunciamos en el infinitivo. Lo único es que vamos a agregar didn't. I didn't jump, you didn't eat, he didn't cook, she didn't write, it didn't run, we didn't shout, you didn't read, they didn't open. Y para la interrogativa pasa lo similar. Vamos a hacer la pregunta con did y el verbo queda igual como se usaba en el presente. Did I jump? Did you eat? Did he cook? Did she write? Did it run? Did we shout? Did you read? Did they open? Todo eso queda igual.
Y aquí es donde decíamos, miren, si en el otro usábamos don't y doesn't, aquí vamos a usar didn't. Y si en el otro usábamos para preguntar do y does, aquí vamos a usar did para todos los pronombres personales. Bueno, ok, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Thank you for coming, everybody. That's gonna be all. And remember, we are going to have another class on Thursday. Nos vemos el día jueves, primero Dios. Y se la pasen muy bien. May God bless you. Bye, Bye, teacher. bye, bye. Goodbye, thank Bye, you. teacher. Goodbye, Bye, thank you so teacher. much. Goodbye, thank you. Bye, teacher. Goodbye, thank you.